nuevo orden mundial, fraternidades secretas, en fin, son muchas las teorías que desembocan en estos seres, para algunos conquistadores insensibles, para otros depredadores despiadados, para algunos más dioses salvadores, siempre polémicos, siempre misteriosos. Hoy hablaremos de los reptilianos, seres de otro lugar en el universo con algún tipo de interés en nuestra casa, la Tierra. Una creencia destruida deja de nuestro espíritu un gran vacío. No debemos, pues, abandonar una creencia, sino en el caso que podamos sustituirla con otra que creamos más próxima a la verdad. Florentina Meglio. ¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a hablar de los reptilianos, unos seres muy polémicos y que para algunos es un invento, para otros es simple fantasía, para otros es un factor de conspiración. Pero la presencia de estos seres en nuestra historia y en nuestro planeta no es algo que sea de la semana pasada o de épocas de pandemia o de teorías conspiracionales. Antes de seguir, permítanme enviar un saludo a nuestro canal hermano Hacia una Mejor Vida y a todas las personas que hacen favor de seguirlo. El origen de estos seres se explica por tres teorías distintas y es muy probable que sean complementarias entre ellas. Estas son A, la extraterrestre, la cual nos habla de seres de otro planeta o de otro sistema solar que durante miles de años han estado dando su paseo habitual por el universo en busca de planetas en donde se pueda extraer agua, minerales e incluso, según algunas teorías, de donde conseguir esclavos. Desde hace algún tiempo ya la Tierra es eso para ellos, un proveedor de estos insumos. Otra teoría sería la de los intraterrestres. Esto son seres de la Tierra que evolucionaron de una forma excepcional, pero natural, y que viven en cuevas interiores de la Tierra, ciudades subterráneas o incluso en bases submarinas. Es probable que estos seres se escondieran de los dinosaurios, como de los dinosaurios debajo de la Tierra después del gran meteoro que destruyó gran parte de la vida del planeta, y evolucionaron precisamente bajo la superficie. Incluso dicen que esta es una teoría mucho más aceptable porque hay una corriente de pensamiento que dice que sería imposible que extraterrestres viajaran por el universo, porque incluso viajando a la velocidad de la luz, estos seres extraterrestres les tomaría miles de años para hacer esta gira de una galaxia a otra. Esto sin tomar en cuenta lo que últimamente se ha descubierto, lo que es la astrofísica, lo que es la física cuántica, los vórtices de energía que generan los portales interdimensionales, las pasadizos de gusano que les llaman, que nos hace aparentemente fácil el paso de una galaxia a otra, de una dimensión a otra, de un tiempo a otro. Y precisamente en este tenor va la tercera, que es la interdimensional, que son seres interdimensionales que serían entidades que existen en nuestro mismo espacio, pero en diferentes niveles de vibración. Dicen que somos de la tercera dimensión vibracional. Esto ya lo habíamos analizado en otros episodios. Y como los reptilianos y los muertos, tal teoría sería parte de la cuarta dimensión.
que ya va más involucrada con lo que es el tiempo y el espacio y las vibraciones de energía que emiten, lo cual los hace invisibles o incluso etéreos dentro de la tercera dimensión. Esta dimensión a la que formamos parte es un denso y es una dimensión física, como habíamos dicho, que se basa en lo que es planos cúbicos, en los que contamos con un cuerpo material que tiene medidas de frente, de alto y de fondo. Pero ya en la cuarta dimensión sería para nosotros algo así como el mundo de los fantasmas. Los reptilianos no quieren que evolucionemos a la cuarta dimensión y hacen todo lo posible para mantenernos atrapados en esta detención actual de nuestra realidad. Esto sería una teoría un poquito más apegada. Todas tienen algo de cierto, todas tienen huecos que habría que llenar con investigación. Pero a este respecto, Michael Barkun, que es un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Syracuse, postulaba que la idea de una conspiración reptiliana o de seres de origen reptil se originó en la ciencia ficción del creador de la novela de Conan el Bárbaro, que es Robert Howard. La primera aparición de estos hombres serpientes en la literatura fue en la historia de Howard, llamada El Reino de las Sombras, y que fue publicada por Historias Extrañas en agosto de 1929. Esta historia se basaba en ideas teosóficas de los mundos perdidos, básicamente de lo que era Atlantis y Lemuria. Y todos hemos oído hablar de ellos, todos sabemos lo que es la Atlántida. Particularmente, Elena Blavatsky tenía esta percepción, y así lo deja plasmado en su doctrina, en su libro La Doctrina Secreta, en donde hace referencia a hombres dragón que una vez tuvieron una poderosa civilización en un continente lemuriano. Y volvemos otra vez a esto. También los hombres serpiente de Robert Howard eran unos humanoides con cuerpos de humanos pero con cabezas de serpiente o de reptil. Y estos seres eran capaces de imitar a los humanos a voluntad. Y obviamente vivían escondidos en pasadizos subterráneos, como buen reptil, usando sus habilidades de cambios de forma y control mental para infiltrarse en la humanidad. Clark Ashton Smith, uno de los escritores de esa época, usó los hombres serpientes de Howard en sus historias, así como hubo también temas de H.P. Lovecraft. Así, Howard y Lovecraft juntos se sentaron para crear las bases de lo que era llamado el Cthulhu, que era una corriente literaria, Cthulhu mitos, que manejaba una serie de relatos cortos enfocados a crear escalofríos y terror, algo así como lo que serían los programas de historias de miedo, La Mano Peluda, etcétera, etcétera. Esos programas que se dedican única y exclusivamente a hechos que pueden generar terror. Este género en Estados Unidos le dicen chills, que son los escalofríos, y que también es conocido como horror cósmico, Cthulhu mitos. Y en la década de 1940, un escritor que no era escritor de ciencia ficción,
el escritor Maurice Doreal, escribió un folleto titulado Misterios del Gobi, que describía una raza de serpientes que tenían cuerpos como el de un hombre, pero cabezas como de una gran serpiente, y una habilidad increíble para tomar forma humana. Estas criaturas también aparecieron en el poema de Doreal, las tablas Esmeralda, en las que afirmaba que las tablas titulares fueron escritas por Thoth, un rey de sacerdotes atlantes. Por su parte, Bacon afirma que, con toda probabilidad, las historias de Doreal provenían del reino de las sombras, y que a su vez las tablas Esmeralda formaban la base del libro de David Icke, Los niños de la Matrix. Todas estas narraciones extraterrestres de abducciones a veces alegan contactos con criaturas reptiles. Uno de los primeros informes que se tuvieron fue el de un agente de la policía de Ashland, Nebraska, el de nombre Herbert Schremer, quien nació en 1945, y él afirma haber sido llevado a bordo de un ovni en 1967 por unos seres humanoides con apariencia ligeramente, y recalca muy bien, ligeramente de reptil. Esto es, que llevaba una serpiente alada como emblema a un lado izquierdo de sus cofres escépticos, y consideran sus afirmaciones como un engaño. Toda la sociedad escéptica de ese tiempo estuvo haciendo una serie de análisis sobre la narración de este agente Schremer, y consideran que es una total y verdadera farsa, una manipulación y una forma más que nada de llamar la atención de esta persona. Ahora bien, como podría esperarse, la política pasada y actual no podía quedarse ni remotamente al margen de todo esto, como parte de las teorías conspiracionales que han sido muy frecuentemente tocadas. Se comentó mucho que durante las elecciones del Senado de Estados Unidos en el año del 2008, entre el comediante y comentarista Al Franken y el senador Norm Coleman, una de las boletas cuestionada por Coleman incluyó un voto para Franken, refiriéndose como Lizard People, esto es gente reptil, y esto estaba escrito en el espacio provisto en las boletas para los candidatos independientes, o que no están impresos en las boletas. Aparentemente Lucas Davenport, quien afirmó haber escrito la boleta de votación, dijo en una entrevista: "No sé si ha escuchado la teoría de la conspiración sobre los hombres lagarto. No nos gustaron los candidatos, así que al principio íbamos a escribir la palabra revolución, porque pensamos que era bueno y al grano. Y luego pensamos que la gente lagarto sería aún más divertido". Lo curioso de todo esto es que al investigar al mencionado Lucas Davenport, solo se pudo encontrar a un personaje. Solo en lo personal estuve tratando de investigar quién era esta persona, a ver si se podía encontrar algo de la supuesta entrevista. Pues bien, lo único que yo pude encontrar acerca de este personaje, Lucas Davenport, resultó ser que Davenport es un personaje que es un detective y que aparece en la saga de novelas de John Sandford, la cual deja el anterior hecho de las boletas para votos como un hecho completamente irreal.
Por otra parte, en un comunicado difundido por el Partido Conservador Progresista de Ontario el 12 de septiembre del 2003, durante la campaña electoral presidencial en Ontario, esto es en Canadá, utilizó el peyorativo Evil Reptilian o reptiliano diabólico, un gatito devorador de otro planeta, para referirse al entonces líder opositor del Partido Liberal, Dalton McGuinty. De esto estuve investigando y efectivamente hallé unas notas de una entrevista que se hizo a Dalton McGuinty, en el que se muestra un comunicado que efectivamente fue difundido por el Partido Conservador Progresista. No pude encontrar quién fue el que lo firmó, pero el partido en general se hacía responsable por ese comunicado, y efectivamente en tono despectivo llamaban a Evil Reptilian a este candidato liberal opositor. También en febrero del 2011, en un programa de la radio Opie y Anthony, el comediante Louis C.K. le preguntó en tono de broma al exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Varias veces le preguntó si él era un reptiliano y que si era cierto que ellos asumiendo que esta persona eran lagartos y disfrutaban del sabor de la carne humana. Este comediante, divertido por la negativa de Rumsfeld a responder directamente a la pregunta, le preguntó o le sugirió como una posible admisión de culpa su negativa de contestar, este clásico de el que calla otorga, y manejaba que tal vez aquellos que son lagartos o reptilianos no pueden mentir o no tienen permitido mentir cuando se les pregunta si son o no, o bien que al momento de ser cuestionados deberían de evitar responder la pregunta o de decir que sí. Esto pone una encrucijada en Rumsfeld, el cual, divertido por la pregunta, simple y sencillamente no la contestó, pero esta persona siguió haciendo sus conjeturas respecto al origen de esta persona. También el 4 de marzo del 2013, un video que representaba a un agente de seguridad con características muy poco usuales y que protegía un discurso del presidente estadounidense Barack Obama, fue destacado en un informe de Historias Extrañas, este programa, sobre cambios de humanoides reptilianos. Esto condujo a una respuesta muy irónica de Caitlin Hayden, quien era en ese entonces vocera del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y dijo que, y cito textual, cualquier supuesto programa para proteger al presidente con extraterrestres o robots probablemente tendría que reducirse o eliminarse en el caso de un secuestro. Esta respuesta de la vocera Hayden daba a entender que no están reacios a tener algún programa, ya fuera con robots o con extraterrestres, pero que en caso de que aún así se consumara un secuestro del presidente, tendrían que verse reducidos o eliminados dichos programas. No contestó como era de esperarse, ni sí ni no, pero sí dio una respuesta y dejó entrever entre broma que no serían reacios a tal situación. Como era de esperarse, las teorías conspiracionales de ese tiempo, y digo de ese tiempo porque han existido en todos los tiempos, no podrían dejar de aparecer, y según el reporte de la BBC de Londres, a través de su reportero estrella David Icke, quien ha sido una persona completamente entregada al análisis y
Hijo, dicho sea entre comillas, descubrimiento de teorías conspiracionales. Este reportero dice que los humanoides reptilianos extraterrestres que beben sangre, devoran carne humana y cambian de forma con el único objetivo de esclavizar a la raza humana, son nuestros líderes ejecutivos corporativos, actores ganadores de Oscar, cantantes ganadores de Grammys, y son responsables del Holocausto, los atentados de Oklahoma City y los ataques del 11 de septiembre. Como les comentaba, Icke se convirtió en el portavoz de la teoría conspiracionista en 1998 y entrevistó a 2 británicos que afirmaban que los miembros de la familia real no eran más que reptiles con coronas. Este teórico de la conspiración y filósofo de la New Age o de la nueva era insistió en ser llamado Hijo de Dios Cabeza y aseguraba que estos Anunnaki o reptilianos han controlado a la humanidad desde la antigüedad y cuentan como parte de las filas de estos reptilianos o estos Anunnaki a la misma reina Isabel, a George Bush, a Henry Kissinger, a Bill y Hillary Clinton y a Bob Hope. Incluso llegó a afirmar que los lagartos estaban detrás de todas las sociedades secretas, como serían los Illuminati y los francmasones, valiéndole el dudoso título de paranoico de la década. Esto a finales de la década de los 90. Incluso se llegó a relacionar en años pasados al presidente Barack Obama entre todas esta larga lista de personalidades reptilianas. Aquí cabe mencionar que se me hace una cosa muy curiosa, que si las teorías que hasta ahorita se han manejado manejan el estar inmersos estos reptilianos dentro de nuestra sociedad y de pasar desapercibidos, en todos los casos que menciona este personaje David Icke, estamos hablando de personajes que, discúlpenme, pero muy poco pasan desapercibidos, como son la reina Isabel, el presidente George Bush, Henry Kissinger, Bill y Hillary Clinton, el mismo Barack Obama. Sociedades que han sido foco de aparentes investigaciones y tratar de desmadejar o de desvelar el secreto que la misma gente los ha envuelto, como son los francmasones, los Illuminati, sociedades como el Yunque. Y eso se contrapone mucho en lo que a mí respecta con esta teoría del anonimato y el pasar desapercibidos. Pero bueno, a final de cuentas la mayor parte de la teoría de David Icke fue considerada como ridícula y casi loca por creer semejantes atrocidades, especialmente porque todas estas teorías del señor Icke no cuentan con ninguna prueba, medianamente aceptable. Porque sí es muy fácil decir fulanito o sutanito o no sé, tal sociedad se dedican a esto y esto y esto y son esto y esto y esto. Vamos a ser sinceros, no hay algo que te pueda decir desde el punto de vista coherente esto pudiera, y no estoy pidiendo, no estoy diciendo que te compruebe nada, ¿sí? Vamos a partir de que no estoy hablando de comprobar nada. Simple y sencillamente tener datos, tener hechos, tener
acciones que te pudieran llevar a pensar tal o cual cosa o que ameriten de ser investigados más a fondo para ver si se puede comprobar algo. Bueno, pues este señor Icke ni siquiera eso tiene. Te pones a investigar un poco más y te pones a leer y checando los escritos y lo que dice el señor David Icke, no tiene la más mínima coherencia. Simple y sencillamente es un soltar nombres al azar, como si yo me pusiera ahorita a leer el periódico y empezar a nombrar. Son inventores de una nueva vacuna y una nueva bacteria para esclavizar al mundo, y me agarro el periódico y empiezo a nombrar nombres al azar. Los nombres que me voy topando son los nombres que voy mencionando. No hay una base que te pudiera dar pie a pensar una cosa u otra. Simple y sencillamente son listas de personas, listas de asociaciones con las que dices tú, oye, es que no hay ninguna cosa que te pudiera dar pie para investigar en ese sentido. Simple y sencillamente se dedica a escupir nombre tras nombre, que bien pudiera ser, no sé, cualquier cosa. Y aunado a esto, digo, ya hemos visto que no hay ni la más mínima pizca de evidencia que pudiera dar pie a investigación para investigar o demostrar alguna teoría. Es incluso, por algunas personas, es comparado con la teoría de los ovnis. Aquí yo no concuerdo mucho, porque de los ovnis pues tenemos muchas evidencias, ya sea que las quieras creer o no, ya sea que las quieras aceptar o no, pero hay muchas evidencias en este camino, en este aspecto. Ahora bien, pretendamos por un momento que no existe nada de esto, ni los ovnis, ni los seres de otro planeta, o incluso que no existe vida después de la muerte, o pretendamos que tendríamos que inventar estas creencias o una conspiración de reptiles solo para darnos la esperanza o detenernos a pensar o detenernos en el cese negativo del ser y la muerte. Y entonces la pregunta que queda aquí sería, ¿dónde residirían o dónde sobrevivirían estas creencias o conspiraciones si tuviéramos que creerlas? Si tuviéramos que vernos en la necesidad de creer este tipo de teorías, ¿en qué las vamos a sustentar? ¿En qué las vamos a sostener? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora bien, hay muchos precedentes en los que de una mentira se ha hecho una verdad. Y hay personas que creen muchísimas cosas, así como hay personas que creen en el monstruo del lago Ness. Hay gentes que creen de la nada, de la noche a la mañana, una mujer queda embarazada de nada o de nadie, y de eso nace una persona que es completamente sobrehumana. Hay muchas cosas que creemos sin el más mínimo fundamento. Todo esto, claro, con la información suficiente para mantener viva la creencia, pero no para probarla o derribarla. Porque si se derriba o se prueba, entonces esta se disolvería automáticamente. Estas creencias solo pueden existir en los límites de la lógica y la razón, donde hay dificultad para proporcionar pruebas o de plano no hay ninguna prueba en absoluto.
Simplemente es una zona gris donde tiene sentido, pero todavía es descabellado al mismo tiempo. Algunos creerán y otros no. Donde quiera que se mire en la historia se encuentra el simbolismo de la serpiente reptil, de los Anunnaki, de la cultura sumeria. Si escarbamos un poquito en la Biblia, con la serpiente del jardín del Edén, en las culturas asiáticas y su culto a los dragones, en los aztecas y los mayas y todas sus deidades con cuerpo de hombre y cabezas de serpiente, que podemos decir, por decir algo, de Quetzalcóatl, que era uno de los dioses aztecas más conocidos, que era la serpiente emplumada. Y recordemos aquí un dato curioso. Recordemos que el agente de la policía, Herbert Schirmer, en su relato de la abducción, comentaba que llevaban una serpiente alada como un emblema en el lado izquierdo de sus túnicas y de sus cajas. Ahora bien, en todas estas antiguas leyendas y cuentos encontramos dioses de otro mundo que se cruzaron con la humanidad para crear una red de descendencia híbrida. ¿A qué voy con esto? En el Antiguo Testamento se habla de los hijos de Dios o venidos del cielo, que se cruzaron con las hijas de los hombres o las hijas de la tierra para crear una raza híbrida llamada Nefilim. Las tablas de los sumerios, por otro lado, en donde hoy se encuentra Irak, hablaban de una raza de dioses de otro mundo que trajeron conocimientos muy avanzados para el planeta y se cruzaron con los humanos para crear una semilla de híbridos, quienes también reciben el nombre, curiosamente, de Nefilim. Curiosidad, sí. Casualidad, no es una cosa que para mí sea una casualidad. Estos dioses de los que hablaban los sumerios son precisamente los Anunnaki, relacionados íntimamente con estos seres reptilianos, al parecer. O los el otro nombre con el que los conocían era los que del cielo a la tierra vinieron. Ese sería una traducción del concepto que engloba la palabra Anunnaki. Ahora, existen leyendas africanas de los Zulú, donde los Chitauri, estos reptiles como dioses que ascendieron del cielo, que descendieron del cielo en unos monstruosos barcos que quemaron la atmósfera. Estos llamados dioses se convirtieron en los dictadores de las personas, quitando la potencialidad y el poder de la raza humana. Otra cosa que dicen los Zulú es que los Chitauri los atacan como buitres. Ellos crían a algunos de ellos, estos Chitauri, los llenan a algunos con gran ira y gran ambición y convierten a esta gente que han criado en grandes guerreros que hacen una guerra terrible contra la raza humana. Pero al final los Chitauri no permiten que estos grandes líderes, estos jefes de la guerra y reyes todopoderosos, mueran pacíficamente. El jefe guerrero se utiliza para hacer la mayor cantidad de guerras posibles, para matar a la mayoría de la gente y a los que estas personas llaman sus enemigos. Pero luego, al final, este guerrero muere en una muerte terrible con su sangre derramada por otros. Recordemos también que dentro de los aztecas era un ceremonial ese juego de pelota en canchas de piedra adornadas con cientos de figuras de reptiles. Recordemos que ellos usaban mucho los reptiles
este tipo de serpiente con la boca abierta y dentro del interior de su boca una cara humana. Y al final era un juego en el que participaban los guerreros y los ganadores eran sacrificados a los dioses. Qué irónico, ¿no? En este tiempo serían los perdedores. Claro que hay muchos equipos que no hubieran resistido una ronda, pero en fin. Con el tiempo estas líneas de sangre se crearon una especie de red transnacional de control y a medida que avanzaba la historia se enraizaban cada vez más en los sistemas y estructuras desarrollados por el hombre. Hay formas que adoptaban estos seres que comúnmente se ha manifestado, se ha manejado en varios ámbitos, que tienen una facilidad increíble para transformar su apariencia o su forma y pasar por seres humanos. Se dice dentro de las teorías que estos seres hoy forman las sociedades secretas como los Illuminati, francmasones, etc., y que manejan los hilos del rumbo que sigue la sociedad. Esto es una cosa que volvemos a lo mismo. Es una teoría tipo las teorías conspiracionales de David Icke, como comentábamos al principio. Es un agarrar nombres. Sí voy de acuerdo que son sociedades muy discretas. Digo, no podemos decir que son secretas porque Chihuahua vemos. A mí me han dicho que siempre se maneja este concepto de sociedades secretas, y yo me pregunto, en el tiempo que he tenido oportunidad de viajar en casi todas las ciudades de Estados Unidos y en algunas partes de México, al entrar por carretera a la ciudad, se ven unas como barras con logotipos que me explicaban en Estados Unidos que sirven para que tú sepas qué sociedades se encuentran en ese lugar, en esa ciudad o pueblo o metrópoli, a las que puedes asistir si tú gustas, si perteneces a alguna de ellas. Y vemos logotipos de los Rosacruces, del Club Rotario, del Club de Leones, de la UAI, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, y entre todos estos logotipos se ven siempre una escuadra y un compás con una G, que es el logotipo de las logias masónicas. Y dices, y me cuestiono yo, y me queda muy viva esa duda: ¿por qué si una sociedad es secreta se va a estar anunciando en todos lados? Ahora, en muchas ciudades he visto yo edificios que pertenecen a estas sociedades, a la masonería, por ejemplo, y todos los edificios tienen el mismo logotipo de la escuadra esta con el compás. Y dices tú, oye, si yo soy una sociedad secreta, ¿por qué voy a estar anunciándole a todo el mundo dónde están los edificios donde no sé, donde nos juntamos, o la sede de estas sociedades? Igual que los Rotarios, igual que el Club de Leones, todos los edificios que ocupan estas sociedades, como ya decíamos, Rotarios, Leones, la UAI, Masones, Rosacruces, todos tienen los logotipos en los edificios. Entonces es donde me cuestiono yo a las personas que me dicen eso, de hasta dónde es secreta y hasta dónde es discreto lo que se maneja. Yo no sé qué hacen adentro de las logias masónicas, yo no sé qué hacen en las juntas de los Rotarios, yo no sé qué hacen en las juntas de los Leones, porque me imagino que para saber, pues tienes que estar allá adentro. Digo, si así nos vamos, yo no sé lo que se trata en las juntas de la
no sé, de la Asociación de Ejecutivos de Ventas de México, o que se maneja en las juntas de la Unión de Taxistas, o de la Unión de Concesionarios de Camiones, o de los colegios de ingenieros. Tendrías que pertenecer a eso, y para pertenecer tienes que ir a inscribirte y tienes que estar dentro. Y pierde todo el secreto. Entonces, para mí, más que nada serían sociedades discretas, porque vaya, yo no, de todas las que he mencionado, pues ningunos hacen sus juntas en una plaza o en un parque, todos tienen sus locales y ahí están todos. Y obviamente, si no eres taxista, no vas a entrar a una junta de esas. Si no eres agricultor, no vas a entrar a una junta de la Asociación de Productores de Frijol, no sé. Pero aquí sí me hace me causa mucha curiosidad y al mismo tiempo me da mucha risa. ¿Cómo se deja llevar la gente? Que era lo que decíamos ahorita. Es una creencia con la suficiente información para dejarla que viva, pero no la suficiente información para que sepas en realidad de qué se trata, porque si no, esta creencia se desvanecería. Pues bien, como decía David Icke, estas personas, estos seres, los reptilianos o Anunnakis, como se les haga más rápido llamarles, forman las sociedades secretas o discretas, y que son las que manejan los hilos del mundo y del rumbo que siguen nuestras sociedades a nivel mundial. Y de aquí vienen las teorías conspiracionales de un puñado de hombres, decidiendo el rumbo de la vida de todas las personas del mundo. Incluso han creado una prisión que no tiene barreras. Han creado una prisión con la ilusión de la libertad que impide que las masas quieran escapar. Han creado líneas ilusorias que separan a los países para causar segregación entre las personas que son ignorantes de la verdad. Había un dicho que oí yo una vez de un argentino, y lo oí al principio de una canción argentina, del folclore argentino, que rezaba precisamente de eso, de cómo al hombre, siendo uno solo y siendo una sociedad, nos dividen con banderas y fronteras, y eso causa segregación, causa discriminación, y venimos a caer en el fomento de este racismo, de este comportamiento que se ha dado últimamente y desde hace mucho tiempo. Últimamente me refiero a los últimos años, en base al tiempo que tenemos como sociedad. Y ese sentirnos mejores o peores que los demás. En eso sí no es ningún mito, no es ninguna apreciación, es algo que pasa completamente. Y según David Icke, esto está fomentado precisamente por estos seres a través de esas sociedades secretas. Han creado distracciones masivas en los medios, en la política, en el entretenimiento, y se han dedicado a embrutecer a la población en general a través del envenenamiento de nuestros alimentos, nuestro aire, los suministros de agua, etc. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el objetivo final de estos linajes híbridos? Desde los babilonios se manejó que era el suministro de oro de nuestro planeta, que los Anunnaki necesitaban para estabilizar la atmósfera de su propio planeta, que, como ya vimos en el episodio de los Anunnaki, era una de las razones principales de ellos para estar aquí.
Estos híbridos reptil-humano más tarde se convirtieron en las familias reales y aristocráticas de Europa, y gracias al gran imperio británico y otros imperios europeos que fueron exportados a América, África, Australia, Nueva Zelanda y directamente al lejano oriente. Según Icke, estos linajes híbridos reptil-humanos son los que gobiernan, son las personas que gobiernan todos estos países en la actualidad. Los Estados Unidos, por ejemplo, hubiera sido el hogar de cientos de millones de personas híbridos reptil desde 1776. Entre esas personas, como ya habíamos comentado, se cuentan nombres como los de la familia Rothschild, los Rockefeller, y siempre acusados de ser los autores intelectuales de los Illuminati, que también es manipulada por los reptilianos, volvemos a la misma. Es por eso que los llamados familias del Eastern Establishment de los Estados Unidos se cruzan entre sí ellos como una forma obsesiva, como las familias reales y la nobleza europea. Se ha especulado que existen dos bandos, por así decirlo, unos de ellos buenos compañeros, ayudan a evolucionar, ayudan a resolver cuestiones filosóficas, cuestiones científicas y sobre todo las cosas relacionadas con el ser cósmico y la evolución del ser humano. Pero nunca falta un pero. Hay una pequeña parte de ellos, algo así como una banda criminal dentro de los reptilianos, que son los malos de la historia, son los ladrones, son los antagónicos de esta película. Al parecer se encuentran celosos de nosotros porque nosotros somos físicos, por así decirlo. Recuerden que nosotros seguimos estando en la tercera dimensión. Alto, ancho y fondo. Somos cuerpos físicos. Y quiero decir que somos carne y hueso, nada más. De ahí que ellos, al ser etéreos en la cuarta dimensión, que ya se viene manejando más que nada lo que es la relación de tiempo-espacio, estos seres son seres vibracionales y quieren volver a sentir los placeres de la carne aparentemente, y esto es inherente a esta tercera dimensión aún física. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Utilizar las mentes de los seres híbridos reptil-humano para llevar al cabo su deseo. Esto es, de a tiro parece película de posesiones. Estos seres, utilizando su poder de manipulación mental, se meten en la cabeza de las personas y toman posesión de estas personas con el simple hecho de sentirse personas de tercera dimensión, esto es, con un cuerpo de carne y hueso, no ser energía etérea como es la cuarta dimensión, y es lo que se ha venido manejando en otros episodios, que es qué sigue después de vivir, qué sigue después de esta vida, qué hay más allá. Bueno, pues hay una serie de cuestiones aquí que, como se comentaba en el episodio antepasado, es el cuerpo volviendo a su estado normal, que es la energía etérea. Llámale espíritu, llámale conciencia, llámale como te dé tu gana, eso es. Y estas personas no están conformes con eso y quieren volver a tener un cuerpo, etcétera, etcétera. Es muy, muy raro, muy descabellado, pero en fin, esta es la teoría del señor Icke. Se dice que en 1947 hubo una caída de una nave espacial, todos lo supimos, todos lo sabemos, el sonado caso de los extraterrestres de Roswell. Un caso de Roswell, Nuevo México, que digo, no tiene caso ahondar más en lo mismo, ya que pues, a final de cuentas es algo que casi todo el mundo sabe, conoce.
En este hecho, la versión oficial fue que fue un malentendido porque había caído un globo meteorológico, etcétera, etcétera. Obviamente esto no se ajustaba a lo que vio la población y por eso se crea la sospecha de que el gobierno ha encerrado en una base militar, al parecer abandonada, una nave espacial extraterrestre, lo que, a decir de mucha gente, explica el increíble crecimiento de la tecnología en este país. De hecho, de acuerdo con un residente de Roswell, Nuevo México, en este incidente algunos locales, incluyendo su abuelo, capturaron al extraterrestre. Ellos lo cuidaron, le dieron de comer, incluso le dieron un nombre fresco: Elder Estrella o Anciano Estelar. Hasta que se curó y, como una forma de agradecimiento, les dijo la verdadera historia de la creación de la Tierra, que no se cuenta con las versiones oficiales, la cual fue creada por modificación genética de los Ari-An, alias reptilianos, alias Anunnaki, y millones de años de incontables batallas habrían permitido que este imperio desarrollador de estrategias de guerras avanzadas, tales como el acondicionamiento, la reprogramación mental, para controlar las poblaciones conquistadas y sus propiedades en el lugar. Debido a esta cruenta guerra con las razas Canus, que son seres con cabeza de Can, y el rey de los Ari-An, un envió a su hijo, el príncipe Ea, y a su hija, la princesa Nin-Ur, ambos científicos genetistas, para reconstruir el mundo de los Eridu, conocido por nosotros muy particularmente como nuestra casa, el planeta Tierra. Y luego otra vez explorar los recursos necesarios valiosos, restauraron con éxito la atmósfera, y ellos ponen las vidas en el mar, recreadas de plantas, árboles y flores, y se hibrida a estos seres diferentes, como ya vimos en el episodio de los Anunnaki. Otros sugieren que tienen más que ver con la tiranía del nuevo orden mundial. No es un concepto nuevo para la mayoría. A principios de los 90 el presidente Bush anunció públicamente que el nuevo orden mundial era el objetivo final de los Estados Unidos. Un nuevo orden mundial que no es el estado pacífico de libertad que estos líderes intentan presentar. Es más bien un estado orwelliano basado en el control absoluto, de que las poblaciones se mantienen abajo de, creo se manejaba 500,000 millones de personas. Le quita el poder al público, convirtiéndose en robots en sentido de obedecer las órdenes. Afortunada clase dominante que se sienta nada más a mandar y todos los demás a obedecer. Un caso más extremo del estado actual del mundo es un gobierno mundial único, ojo, único, que tiene todas las oportunidades. Esto es lo que quieren los híbridos, que es poder y control. Cualquiera que sea la intención detrás de las estructuras de control, es obvio que no está en armonía con el bienestar de la humanidad. Vivimos en una era de intercambio masivo de información, gracias al aporte del Internet, obviamente. Cuando se usa bien, las personas se están conectando de todo el mundo para compartir conocimiento y crear cambios en la gran escala. Lo más importante es, en definitiva, que somos nosotros los que tenemos el poder de crear lo que queremos como sociedad, cuando nos sintonizamos con nuestro verdadero potencial. Y todo es posible. El miedo no creará este cambio, solo alimentará los viejos sistemas que la clase dominante ya ha establecido. El amor será el precursor de la nueva tierra que se acerca rápidamente. Los aztecas y los mayas veían a estos seres híbridos entre hombre y reptil como unos dioses. Se comenta incluso que los mayas desaparecieron adentrándose en el mar siguiendo a este ser, a Quetzalcóatl,
¿Qué es esta serpiente emplumada? Aquí tenemos dos caras de la moneda: dominación, aporte; subyugación, crecimiento. Este es un momento de grandes cambios en el mundo. La gente ha comenzado a despertar, decidiendo por sí mismos lo que resuena como una verdad y lo que no. A final de cuentas caemos en lo mismo: verdad o mito. Usted decide. El problema con las personas no es que sean ignorantes, es que saben demasiadas cosas que no son ciertas. Rudyard Kipling. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar al pendiente de lo que hacemos. Quiero mandar un saludo a Javier 16 Solís, por nuevo miembro y nuevo seguidor que se suscribió a nuestro canal. Muchísimas gracias, recibe un fuerte saludo. Les recuerdo que es muy importante que se suscriban a nuestros canales, sin importar en dónde nos sigan o en dónde nos escuchen. Eso nos ayuda a saber cómo estamos posicionados ante ustedes, si es de su agrado lo que está haciendo o qué cambios tenemos que hacer. Para eso es también muy importante todos sus comentarios, todas sus sugerencias. Déjenos saber, permítanos enterarnos cómo vamos, si es de su agrado lo que estamos haciendo, qué es lo que consideran que pudiéramos cambiar, sugieran temas. Estamos enteramente a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por seguir con nosotros. Se los agradezco infinitamente y nos vemos en la próxima.